Tú sabes que para asentar el Estado judío se discutieron más de 10 opciones. O sea, además de dónde está, lo iban a poner en Uganda, en Argentina, en Madagascar, en Texas, en Rusia. O sea, todo eso eran sitios buscándole a ver dónde era que lo iban a poner a los judíos. O sea, son 15 millones en el mundo, 6 millones y medio viven en Israel. De los cuales más o menos el 40% habla una sola lengua, que es el hebreo. Los otros en su vida ni han pasado por ahí, ni hablan la lengua, o sea, nada. Dime, un país donde tú te haces ciudadano proclamando una confesión religiosa. Si tú dices que tú eres judío, ya tú eres elegible para ser ciudadano israelí. O sea, es una cuestión que no funciona en ninguna otra parte del mundo. Y ahí eso lo han vendido como un mantra, tú sabes, o sea, que eso es como un Frankenstein pegado. De hecho, los judíos, son tres etnias grandes de judíos que hay, que son los askenazíes, que están en el este de Europa. Esos son 60%, 70% de los judíos en el mundo. Los sefardíes, que son los que están en la península ibérica y en parte del norte de África. Los misrajíes, que están en esa... sí, Pero entonces vamos arriba. ¿Tú estás grabando ya? que está en esa misma región. Entonces, que hablan idiomas diferentes, el yiddish, el judeo palestino. O sea, la verdad que es muy, muy diverso. Y así mismo es la sociedad israelí actual. Tiene a Netanyahu, le hacen protestas diario, yo creo que en Israel. El gabinete está dividido también. El gabinete de guerra, que son 4 gatos, cada uno está por un lado, porque es el faccionalismo y retorcimiento de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, lo que menos menciona es la tierra de Israel. Menciona el reino de Israel, pero no la tierra de Israel. Acá vamos a ponerlo en orden. Espérate, porque tú comenzaste el podcast. Cuéntame, ¿qué tenemos de nuevo? Cuéntame. Bueno, estamos hablando de Israel. Es un tema que usualmente, trae polémica. cuando tú lo comentas, por ejemplo, yo que tengo varios amigos, que incluso en el conflicto que tenemos ahora mismo, tengo amigos que son mis amigos porque son amigos reales, por lo que son, no por lo que tienen, pero dentro de su dimensión cada uno son completamente antagonizan. Tengo un amigo, por ejemplo, que no voy a decir el nombre por respeto a él, que prácticamente es de origen directo de palestinos. Y tengo amigos muy cercanos, israelitas, que viven acá. Israelíes. Israelíes, perdón. Israelitas son de la tribu. Israelíes. Gracias por la aclaración. Te lo agradezco muchísimo. Entonces el asunto es el siguiente. O sea, cuando yo me reúno con ellos, usualmente hablamos múltiples temas, pero no vinculados a este tipo de situación de creencia étnica, ideología, como lo quieras poner, que lo lleva a una posición continua de ese enfrentamiento que parece que nunca va a acabar, viejo. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando yo voy mucho más a fondo me refiero, sabes que hay muchas cuentas en Instagram mismo que estuvieron muy controladas por sus publicaciones y ahora con el cambio de gobierno en Estados Unidos, pues entonces hay una liberación de la libre expresión. Salvo algunos casos todavía que siguen digamos que baneando o censurando algunas cositas, pero ya hay más libertad de hablar de lo que pasó en la pandemia, efectos secundarios de la vacuna, opinión sobre la vaina de género, transgender, los transgéneros, ese tipo de cosas. Y en el caso de Israel ya se están poniendo muchas cosas. Por ejemplo, esta introducción, yo leí hace un buen tiempo atrás los protocolos de los sabios de Sion, que se escribieron a finales de los 1800, prácticamente los últimos años. Y que según la historia quiere decir lo que alguien escribió, yo no estaba ahí, fue parte de lo que tuvo que ver con el acontecimiento final de la caída de la monarquía en Rusia. Eso, te estoy diciendo lo que yo más o menos he leído, ¿verdad? Voy ahora, por ejemplo, a España. Viene el tema de la guerra civil, Franco. Yo entro a buscar, claro, en el navegador instantáneo, en Google, una reseña sobre la guerra civil y se nota que quien lo escribió prácticamente
estaba en contra de lo que aconteció en ese momento histórico que llevó a la victoria de Franco y luego su posterior dictadura. Vamos por parte. Si continuamos, cuando leo automáticamente abajo, dice, por ejemplo, fíjate cómo hacen acotan el hecho de que uno de los principales motivos en el cual hubo una persecución a la república instaurada cuando se armó la revolución fueron los falsos protocolos de los sabios de Sion. Como que fue una propaganda hecha o preparada para fomentarlo y crear un antisemitismo. ¿Verdad? Va conmigo, ¿verdad? Sí. Pero resulta que cuando tú vas entrando a fondo y este acontecimiento que pasó hace ya 4 o 5 años con la pandemia, que vino a nosotros, a quienes vivíamos prácticamente en una dimensión bastante ajena a lo que pasa de fondo con las corporaciones, y comenzamos a buscar mucho más a fondo, como en Alicia, el País de la Maravilla, vamos a ver qué tan hondo va el hoyo, vamos viendo que prácticamente ese grupo de familias que manejan Vanguard, que manejan, por ejemplo, BlackRock, que sé yo cuánto, todos son israelí, sionistas. Entonces, mientras sigues buscando, reitero, son información que yo he recibido no he validado. Por ejemplo, inclusive he escuchado historias o teorías o opiniones, para dejarlo claro, que sí es cierto que hubo una persecución, Segunda Guerra Mundial, persecución, sí, sé que lo hubo, sé que hubieron los campos de concentración, pero dicen, Juan Carlos, no, dicen que los números fueron manipulados y que fueron creados por los mismos sionistas que manejaban el mundo y financiaron la Segunda Guerra Mundial como la primera, para llevar a la justificación de la creación del Estado de Israel. Reitero, no soy investigador, pero sí soy una persona curiosa y sigo leyendo. Y ese amigo mío que es palestino, dominicano, pero su padre y su madre son palestinos, vienen de Palestina y mantienen como ese amor, me envía información que salen de documental, incluso de historiadores, que manejan muy bien las terminologías como se han diversificado en este momento para justificar ciertas cosas. Reitero, no estamos definiendo nada aquí, sino hablando de lo que yo he aprendido y sigo viendo, y tú nos vas a ayudar en este proceso, es ver cómo lo que tú puedes ver, que es lo que alimenta tu discernimiento en la noticia, no tiene nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. Si te fijas, por ejemplo, yo por muchos años, cuando era joven, y yo veía, por ejemplo, un atentado contra unos israelitas en las Olimpiadas, un secuestro, que sé yo cuánto, yo decía, muchas veces yo decía en ese momento, sintiéndome yo, casi siempre hacemos más empatía con los victimarios o con las víctimas, depende de la posición tuya. Yo decía, coño, lo que pasa es que han sido sometidos por tanto tiempo, o escucha esto, me explico, que los israelitas israelíes eran sometidos a los ataques terroristas de una forma tan incesante, continua, que la reacción de ellos en contra de los otros era justificado por un estado de ¿qué? De acoso, muertes, fatalidades. Eso es lo que yo veo. Lo cual no me pone en una posición, pero sí tengo por lo menos un juicio momentáneo. Yo haría lo mismo. Pero cuando voy al fondo y sigo investigando, comienzo a cuestionar toda aquella información, historia que me llegan. Yo recuerdo, por ejemplo, y eso lo pude ver, igual lo veo, no, sino también por la parte de la pantalla, que hubo un caso, un atentado terrorista, donde anuncian una bomba X, un suicida. ¿Y un ataque? Un ataque suicida. Sale la foto de los carros, la gente con la sangre en el piso. Y luego sale una gente que filmó más allá, que todo fue un montaje. Colocaban a la gente. Eso para que podamos entender el grado de manipulación que hay en lo que nosotros utilizamos para desarrollar un discernimiento, una opinión de lo que acontece en el mundo. Y fíjate cómo nosotros, Checo, tú y yo, él también, el licenciado y el doctor, vemos cómo todas aquellas cosas que tenían perfil de conspiranoicas, hoy en día todas, sin excepción, se van haciendo realidad. Y más ahora con el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Eliseo, bienvenido, querido. Bienvenido. Gracias. Mira, tú lanzaste muchas ideas, pero
el storytelling, o sea, la narrativa, es lo que condiciona el debate, las opiniones y las decisiones de la gente. O sea, tú lo alimentas con información. A veces ni siquiera tiene que recurrir a la censura, sino que es como lo que hacen ustedes. Por ejemplo, manejar temas de alimentación. Una buena alimentación en un mal momento o con una mala mezcla produce un mal resultado. Así mismo la información. No es lo mismo tú servir información a un pueblo que tiene cierto nivel X de capacidad para procesarla o cierta predisposición a creer o no creer. Recuerden que creer es un acto voluntario. El cerebro no procesa evidencia, el cerebro se emociona y actúa. Nosotros no somos laboratorio de procesar evidencia. De hecho, el pensamiento que procesa evidencia y para generar conclusiones y tomar decisiones es proscrito en la sociedad. Los científicos tienen pocas habilidades sociales. Y es por eso, porque piensan diferente en la mecánica de razonar. Entonces, mira, ese tema, podemos situarlo, el tema de los israelíes, judíos, y es un tema complejísimo que requiere análisis bien, bien profundo. Hay gente que se ancla en la Biblia para tomar una serie de decisiones, pero aún en la Biblia, los libros de Ezequiel, Crónicas, Macabeos, en diversos libros se hace mención a el reino de Israel, pero la mención tierra de Israel, esa tú la encuentras poco. Se habla la tierra de Canaán, es lo que se menciona más de 50 veces en la Biblia. Pero cuando si usamos los límites geográficos que están en la misma Biblia, tú te das cuenta que la tierra de Canaán está en parte de lo que es hoy Israel. No necesariamente en el territorio que ocupa Israel hoy en día. Y por ejemplo, en el caso del reino en sí, no se especifica dónde. Sí, el reino es la tierra de Canaán. Ok. O sea, lo mismo, el reino de Israel y muy parecido, se superponen. Ok. Pero Ahora, también una observación, me excusa, porque es bueno que me quiero decir esto porque es parte de mi aprendizaje. sí. Yo que he comenzado a leer con cierta regularidad los evangelios, por ejemplo, y me he consultado, o por alguna razón en algún estudio bíblico veo algo en la Biblia y lo consulto, por ejemplo, con un tipo que es un estudioso a fondo, inclusive de lenguas, como arameo, griego, ese tipo de cosas, como Fausto Liriano. Muchas veces las palabras que vemos nosotros en la traducción, como en Reina Valera, en la Biblia, no coinciden en realidad con la escritura original. Te voy a hacer una recomendación y a todos los que nos están oyendo. El que quiera leer la Biblia, compre la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia escrita por científicos. O sea, con anotaciones al pie de historiadores, lingüistas, antropólogos. Es una Biblia que está llena de notas al pie. Pero incluso, para darte, me refiero para concluir, pues no quiero interrumpirte de nuevo, Sí, por favor, y excúsame. Pero quería aprovechar, Checo. Dice Gabriel Paredes, el director de la Nueva Acrópolis, donde tú ves clase de filosofía, que él dice que se reconoce históricamente, escucha esto, se le llama usualmente, antiguamente, traducción como traición. Por el hecho de que muchas veces de la forma quien originalmente escribió algo, por los cambios de múltiples factores en la lingüística, no encontramos una palabra que en realidad tenga el mismo significado en la lengua nuestra, sinónimos, que en la anterior. Por eso, por ejemplo, en una ocasión que yo estaba hablando con Mariel, un tema muy especial de algo sobre el pecado y este tipo de cosas, ella tenía una percepción o una idea de esa parte de la Biblia. Hablamos con Fausto Liriano, dice, no es así. Tú lo puedes leer así, pero cuando entonces el tipo comenzó a sacar, y usualmente la definición era completamente distinta a la interpretación. Y son lenguas, que eran lenguas que funcionaban con una mecánica de escritura muy diferente a la que tenemos hoy en día. Pasar de caracteres a letras hace que se pierdan. Es por eso que traducir de mandarín, por ejemplo, al español es tan difícil, porque son caracteres. O sea, nosotros funcionamos en letras y ellos funcionan en caracteres. Es otra mecánica, incluso de la gramática, la redacción. Es totalmente diferente. Por eso se pierde, y más cuando son lenguas
que cuando se tradujo esa Biblia, por ejemplo, la Reina Valera, que es una traducción del siglo XVI de esos textos, hecha al latín y del latín entonces a las otras lenguas occidentales, hay pérdidas importantes entre una traducción y otra. Y cuando esa Biblia se tradujo, esos textos se tradujeron, habían lenguas de esas que no se hablaban ya hace más de 1000 años. O sea que hay muchas inexactitudes. Quedamos en Canaán. Sí, quedamos en la tierra de Canaán. Bueno, entonces la tierra de Canaán es lo que hoy actualmente es Israel. Ahora, Jerusalén, que es la capital espiritual de Israel, capital oficial era Tel Aviv, pero Israel declaró que Jerusalén es su capital y muchas de las embajadas incluso funcionan allí. Jerusalén no era parte de Israel. Jerusalén se vuelve parte de Israel en una rebelión que divide el reino de Israel en dos. Entonces trasladan el arca de la alianza, la trasladan a Jerusalén y ahí es su capital, pero las referencias bíblicas que hay incluso las sitúan, dicen, de Jerusalén partieron a Israel, o sea, es fuera de Israel, ese relato. Y de ahí entonces caigo a lo que dice Juan Carlos, el sionismo, porque nada de esto fue un tema hasta que surge esa doctrina nacionalista. Pues el sionismo es una especie de nacionalismo que surge a final del siglo XIX. La primera conferencia es en Suiza, 1880. ¿Por qué surge? ¿Qué es lo que promueve el sionismo? La necesidad de que haya un Estado de Israel. Y ese Estado debe estar, una de las corrientes de pensamiento, que fue la mayoritaria, la que se impuso al final, era que debía estar en Palestina. ¿Por qué? Por todas esas conexiones espirituales que menciono en la Biblia. Eso, incluso, ahí hubo muchos debates, como decía anteriormente. Habían corrientes, Argentina fue uno de los lugares que se propuso para el Estado de Israel, Uganda, Madagascar, incluso Stalin en Rusia creó un oblast. Vengan para acá y asiéntense aquí. ¿Por qué? Porque de los judíos que hay en el mundo, el 70% está en Europa del Este, y eso es lo que explica los campos de concentración que tú mencionaste al principio. 7 de cada 10 estaban en lo que era Checoslovaquia, Polonia y todos esos países que estaban al este, por donde pasaron 2 ejércitos en la Segunda Guerra Mundial. Pasó el ejército alemán en la ofensiva a Rusia y luego pasaron los rusos devolviéndose, repeliendo a los alemanes. Entonces esos grupos quedaron atrapados en 2 líneas de fuego y por eso la cantidad tan alta de muertos. Pero esa gente que estaba ahí no tenía ninguna conexión con el territorio donde está actualmente Israel, que se denominaba Palestina en ese momento. Entonces, ¿por qué se discutía en esos lugares? Por ejemplo, Uganda, que no es donde está hoy en día, sino que parte de lo que es hoy en día Kenia, en África, era un territorio inglés. Palestina también era un territorio inglés. O sea que para resolver el problema yo te voy a dar ese pedazo de tierra ahí. Y así fue, los alemanes propusieron ponerlo en Madagascar, darle la isla de Madagascar para que se establecieran allí. Argentina y bueno, los otros países. Obviamente gana la posición de asentarlos donde están. Ahora, ¿cómo tú construyes una nacionalidad? Porque un judío de Europa del Este no tiene ninguna conexión con esa tierra. ¿Qué es lo que define? Pero la pregunta mía, porque estamos hablando más o menos del contexto cronológico de los acontecimientos. Tú vas a hacer pero ¿qué es lo que define un judío? O sea, eso es una magnífica pregunta. Si tú te vas al diccionario de la Real Academia Española, que practica el judaísmo. Pero ¿qué resulta? Que hay judíos seculares. O sea, hay judíos, tú puedes ser judío sin ser religioso o sin creer en Dios. Oye, ¿qué mezcla? ¿Por qué? Porque eso se maneja con fines políticos. Eso es para tú crear una nación, un país con ciudadanos. De hecho, el 25% de los ciudadanos israelíes actualmente
no son judíos, son palestinos que están, por haber nacido allí, le toca la nacionalidad. O sea que es una cuestión complejísima. Estamos aquí así igual con los haitianos aquí en República Dominicana. Bueno, bueno, yo te diría que sí, porque hay una, en estos días veía una estadística sobre ese tema de Haití. Casi 68% de los niños hijos de haitianas que nacen aquí son declarados como dominicanos. ¿Entiendes? O sea, tú estás oyendo eso. Casi 7 de cada 10 de los 30 y pico de mil que nacen son declarados como dominicanos. O sea, ese niño tiene un acta de nacimiento igualito que el tuyo y que el mío. Dijo Dominicana. Antonio Gómez Portela, que en España en 50 años el gobierno que va a tener un gobierno marroquí prácticamente. Sí, claro. Aquí vamos lo mismo, República Dominicana. Pero seguimos con los judíos, sigue. Los moros. Sí, sí. Tú sabes que moro significa, moro es negro, significa, de la palabra, la etimología de la palabra, del griego clásico maurus, que era negro. Judíos. Entonces, bueno, entonces, cuando tú tienes ese melting pot que tiene que crear un territorio, pasa a la Segunda Guerra Mundial, los asientan donde están. Obviamente, desde el día que pusieron el primer pie ahí se comenzó a pelear. O sea, la primera guerra fue en el 49. O sea, lo fundaron en el 48, ya en el 49. No, yo tengo entendido prácticamente fue inmediatamente Sí. yo... Lo fundaron en el 48 y ya en el 49 había una guerra. O sea, un año después, ahí mismo. Fue instantáneo. Y luego de eso había una serie de conflictos. Algunos han tenido más connotación internacional, como la Guerra de los 6 días, que es el más famoso, en el 67, después el Yom Kippur, que es un segundo ataque de los países vecinos. Porque, ¿qué sucede? Se planteó inmediatamente la discusión que tenemos ahora, hoy en día. 2 estados. Un estado palestino, un estado israelí. Pero el mundo árabe se opuso. ¿Pero por qué? Si aquí hemos convivido como un solo territorio. Esto siempre se llamaba Palestina. ¿Por qué ahora hay que...? Entonces, tú sabes, yo tengo varias preguntas. Sí, adelante. Y parte de... O sea, vamos ya bien para atrás. Hablamos del reino de... Canaán. Sí, de Israel. De Israel, reino de Ajá. Israel, sí. ¿Verdad? Entonces después tú no hablas que la mayor parte de los judíos están en Europa del Este. O sea, ¿cómo Son originarios de o sea, vamos a decir, yo no me sé los detalles, pero siempre me han dicho que fueron los romanos que claro. repartieron los judíos por el mundo porque daban muchos problemas. Judea, que se llamaba la zona en esos tiempos, ¿verdad? Sí. O era el coso romano. Judea era una tribu. Oh, Una zona. Ok. Territorio. Como eran problemáticos, no se dejaban gobernar, los romanos los repartieron por el imperio, algo así. No sé si qué tan... Sí. Sí, te voy a explicar. Entonces eso tú me lo confirmas. Entonces, el nombre Palestina, o sea, hay mucha gente que alega que eso nunca existió, que eso fue los ingleses, o sea, que Los romanos. mandato Los romanos. que le dispusieron Palestina. Claro, por los filisteos. Era Filistina. Se llamaba. Ok. Y había otra cosa, pero se me olvidó. si me recuerdo, te lo pregunto. Bueno, sí, es verdad. Perdón, entonces sí. También se alega que como que siempre han habido judíos ahí. O sea, que siempre, aunque sean pocos, siempre han quedado cierta... Sí, claro, siempre es que han convivido Si tú ves dónde está Israel es un pasillo. Es un pasillo que está después de un desierto, o después de varios desiertos, porque en Israel hay un desierto que se llama el desierto de Negev, que es un desierto súper árido. Pero si tú vas a la península arábica, en Siria, en Jordania, o sea, hay varios desiertos por ahí, y esa es la salida al mar. O sea, Gaza, donde se está peleando ahora, es una costa mediterránea. Que por eso que Trump habla de hacer resort de ahí. Entonces, los romanos llegan y ocupan todo eso, ¿cierto? Después de los romanos vienen los otomanos, que son los turcos. Vamos a decir. Sí, bueno, después se convirtieron en turcos. Ese territorio completo
era parte del Imperio Otomano. Antes que los romanos estaban los egipcios, allí, Ahí mismo. en esa, En esa área. dominaban esa región, el Imperio Egipcio. Antes de los egipcios estaban los persas. Que, o sea, ese territorio siempre ha estado. Entonces la pregunta es, ¿los Ocupado. judíos siempre han estado ahí Claro, independientemente de siempre han quién? estado ahí y siempre han sido desplazados. Por ejemplo, los persas, una buena parte de la Biblia se escribió durante la ocupación persa. Los persas se llevaban a los sabios, a los artesanos y a la gente, a los intelectuales de las sociedades, y se lo llevaban a sus ciudades. Y hay pasajes muy famosos en la Biblia, como la Torre de Babel, por ejemplo, que está descrito ahí. La Torre de Babel estaba en territorio del Imperio Persa. Y que se hablaban lenguas porque eran obreros de muchas nacionalidades que hablaban varios idiomas. Entonces, eso es lo que está recreado ahí, más o menos. Entonces, el puente que nosotros tenemos, bueno, antes que los romanos, llegan los griegos. Llegan Alejandro Magno. Llega y después de la muerte de Alejandro Magno, comienza el Egipto tolemaico. Alejandro Magno divide el territorio entre algunos de sus generales y a Ptolomeo le toca Egipto. Entonces Ptolomeo comienza el Egipto tolemaico, que es donde pertenece Cleopatra. Era Cleopatra VII, era de los Ptolomeos. Y su hermano era Ptolomeo XIII, el hermanito de ella, con el que la casaron para ser faraona. Y entonces ahí es que llegan los romanos. Pero todo ese territorio, siempre ha habido judíos, siempre ha habido rebeliones, porque o sea, en la antigüedad uno esclavizaba al otro. Y obviamente el que está esclavizado se rebela. Pero hay algo que a mí no me cuadra. Ajá. Vamos a aterrizar un poquito esto, porque yo me estuve viendo loco con tanta vaina. O sea, yo soy dominicano porque nací en República Dominicana. Ajá. Tú eres gringo porque naciste en los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿cuáles son las bases, históricamente hablando, para reconocer este pueblo que no tiene un territorio fijo, que no tiene un lugar que delimite geográficamente, aquí esto es lo de nosotros, como aquí esto dejó de ser, que ya de los haitianos y los corruptos políticos, esto es una mierda de país, esto es la letrina del Caribe, donde le venden a la gente, estamos creciendo porque crecen un par de ricos, y está la gente más jodida y más descojonada. Es la realidad de este país, ¿eh? Y este es un país tanto estúpido, que el dominicano que comía 3 huevos, además se puede comer uno, pero como el periódico dice que está en un crecimiento, el país de Latinoamérica con mayor crecimiento, se lo cree y festeja. Juan Carlos, está tan bien que hay que decírselo. No, pero estamos bien, la gente está tan bien que hay que decírselo. pero vamos para acá, No lo siento. para caer en Israel. Yo me identifico que nací en un país que era una perla, vivo en una letrina, donde los políticos cagan, tiran el papel aquí, cagan aquí, pero comen en otro lugar. Como no comen aquí, esto está hecho una mierda. Punto. Esto es lo que hay aquí, viejo. Tú y yo lo hemos hablado, hemos ido como 4 lugares distintos en Latinoamérica. Y nos choca el nivel de educación que en esos lugares. No, lo que nos choca es que esto es una letrina. Aquí no hay educación, no hay información. Tú ahora mismo agarras un AME, te para por el vidrio roto, pero al tipo que está al lado tuyo, que hay un sindicato, va sin nada y ellos no lo paran. O sea, esto es una letrina. Esto es una mierda 4 veces una arriba de la otra. Pero estamos acostumbrados a nuestro bajo a mierda. Como la gente está acostumbrada a vivir. No estamos acostumbrados al bajito a mierda. Entonces, yo sí que soy dominicano en esta letrina. Y me gusta mi playa. Yo me identifico. Aún con mi queja yo tengo. Esa gente, los judíos, están por todos los lugares regados. Yo soy judío. Porque yo practico el judaísmo. Pero ahora resulta que no tengo que necesariamente creer en esa vaina. Pero sigo siendo judío. Entonces, no tengo dónde estar ahora mismo. Ahí, después de la Segunda Guerra, yo tengo un lugar. Llego ahí sin nada. Hago una guerra en un año y venzo. Oye, la vaina más rara. Y de ser una vaina así, tengo un poder impresionante y una injerencia, incluso en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Influencia. Tengo injerencia o influencia en el Congreso norteamericano. Donde quiero te ponen a buscar a fondo. Ucrania, la crisis en que si yo qué vaina en Inglaterra. Hay un tipo que dicen, aunque no lo publican, tú te pones a investigar, es un sionista judío. Entonces, aterrízame esta vaina. Bueno. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con esa gente? Si nos vamos a eso, hasta los rusos lo respetan. Claro. Recuerden que la influencia, el poder de la comunidad judía viene del medievo, en la Edad Media es que se acentúa. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se forman un paquetón de mini estados en Europa. O sea, ¿cuál era
el organigrama, ¿no? Era el señor feudal, en el feudalismo, el señor feudal, el clero, o sea, la iglesia, los vasallos y demás. Pero el cristianismo proscribía la usura como práctica, pero el judaísmo no. Entonces, los tesoreros de los señores feudales eran usualmente judíos, porque no se nucleaban, no se mezclaban con el resto de la población, porque tenían prácticas que estaban proscritas por el resto. Pero a su vez, necesitaban ser protegidos de la turba que los veía como representaciones del mal. Entonces se desarrolló una relación económica de intereses. Es como la gente trabaja aquí en impuesto interno. Más o menos. Tú sabes que Saqueo, que era un cobrador de impuestos. Sí, yo sé, Mateo. Bueno, sí. Sí, sigue. Está en la Biblia, sí. Es bíblico. Incluso, cuando tú vas al diccionario de la Real Academia Español, del Español, una de las acepciones de la palabra judío es avaro y usurero. O sea, los significados. Sigue. Entonces, por ahí es que comienza a construirse esa influencia. Como los judíos son una comunidad cerrada, a donde no se accede fácilmente por conversión, sino por vínculos sanguíneos y matrimonios entre ellos mismos, eso se convierte en un coto cerrado, se prestan ellos mismos, establecen un sistema financiero de tener riqueza. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando comenzaron los pogromos, que fueron antes, fue en el siglo XIX, pero la segunda escalada de pogromos, o sea, la destrucción y la persecución de los judíos, se estableció todo un sistema para circular riqueza clandestino, donde el oro, el dinero que tenía uno pasaba a mano de otro, lo mandaban a territorio seguro y ellos se reconocían. O sea, tenía un sistema bancario secreto, clandestino, con oro, con muchísima riqueza. O sea que ese poder, esa influencia viene precisamente de lo cerrada que era esa comunidad. Está bien, pero ¿qué es lo que lo lleva a ser así? Fíjate, en esta parte donde yo hago una reflexión de lo que tú me estás hablando a mí. Yo, por ejemplo, para mí uno de los profesores que más me marcó a mí en el colegio, que me enteré que falleció hace un par de días, es el profesor García. Actor de teatro y Iván García, que a mí me sorprendió porque cuando yo lo conocí a él, yo era un carajito, yo estaba entrando a la adolescencia, me dio clase de cultura general en donde yo estudiaba. Era un tipo que te hablaba del número 7, el número del hombre. Incluso sin saber, habían dos alumnos, compañeros míos, me dicen, aquí hay dos judíos, y él lo sacaba por el apellido, y que era apellido Kaiser. Me acuerdo yo, los Kaiser. Era un rubito, era una niña muy preciosa. Incluso él hablaba que su papá fue judío en la dictadura de Argentina y que yo no entendía, mi mundo era tan reducido a jugar, a hacer ejercicio, jugar fútbol, correr, joder. O sea, ese tipo estaba tan adelante que me impregnó de esa cantidad de conocimiento que lo encontré muy cautivador y atractivo. Entonces, ¿qué resulta? Es la reflexión que yo hago para que llegue a esa parte. Un dominicano se muda para Estados Unidos, para Nueva York, a taxiar. Y los hijos que nacen allá, aún tienen pinta dominicano, ya no tienen nada de dominicano. Asumieron la costumbre gringa o del barrio. Fumar hierba o no, la ropa, la moda, el idioma. Es una vaina como que se impregna con mucha facilidad en una generación el cambio cultural. Loco, pero esta gente, a través de los años, se mantienen intactos, viejo. Son comunidades cerradas. Está bien, pero lo mismo pasa mucho con los chinos. O sea, hay chinos que se mezclan, pero hay comunidades chinas que son ellos. Pero tú no ves esa influencia, esa capacidad. Lo que pasa es que son pocos, Juan Carlos, se denotan mucho. Esa capacidad de generar riqueza. Eso lo coge un judío, hay cuarto ahí. No todos los judíos son ricos, ¿eh? No. Está bien, pero vamos, porque yo quiero desarrollar el tema. Perdón, fuera de lo que es la riqueza, hasta de un punto de vista intelectual, para ser un grupo tan pequeño, sobresale mucho intelectualmente. Claro, porque es un proceso de acumulación de conocimiento. El conocimiento se acumula y se transmite. Al ser minorías, están
estuvieron obligados a preservar el conocimiento para que se transmitiera de generación en generación. Y eso los obligaba a ser mejor formados. Muchos de los mejores científicos del mundo. Claro, claro. judíos. De hecho, siempre, y por eso comencé hablando en la Edad Media. En todas las representaciones artísticas de la Edad Media, tú te das cuenta en los cuadros quién es el judío. Porque siempre le pintaban algún rasgo exagerado. Le pintaban la nariz más grande, o los ojos en una mirada amenazante. ¿Entiendes? Tú te das cuenta a lo largo de toda la historia del arte que siempre, porque no hay un estereotipo para tú identificar a un judío. Si tú le quitas la ropa, los hábitos a los ortodoxos, los ultraortodoxos, y te lo paran al lado, tú no sabes, tú no lo puedes diferenciar de un europeo o de un norteamericano promedio. ¿Entiendes? Entonces, siempre ha habido un esfuerzo por buscar una característica para tú identificarlo al vuelo. Y no se ha podido, por lo diverso de la diversidad étnica que hay ahí. Entonces, ese relato, ¿dónde se construye? Sionismo. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Después de eso viene el hecho unificador, la Segunda Guerra Mundial, donde fueron víctimas de la persecución alemana. Eso no se puede negar. Y entonces, de ahí que se extrae esa teoría del sionismo y se funda el Estado de Israel y comienzan todas las guerras que hablamos. Pero con esas guerras, y el pueblo israelí es un pueblo sumamente valiente, es un pueblo emprendedor, señores, eso era un desierto ahí y no había nada. Y construyen un país desarrollado. Pero eso no fue solamente, o eso se le debe en gran parte a el mundo occidental que asumió ese relato. Ese país lo crea la ONU. Es el único país del mundo que lo crea la ONU. O sea, no hay otro experimento. Ahí se va complicando la vaina. No hay otro. Sabemos que si somos una letrina, nosotros, esa vaina es un depósito de la ONU de desechos tóxicos, mi hermano. O sea, lo creó la ONU. Es el único del mundo. O sea, eso no obedece a ningún proceso interno, como tú decías, no se independizaron de nadie. No, mire, ustedes van ahí y ustedes son un Estado ahora, sin hablar con ninguno de los que están al lado. O sea, nada, se metieron y lo pusieron ahí. Y obviamente Occidente ha tenido que apoyar eso hasta hoy, lo que hay allí. ¿Qué ha traído como consecuencia? Una palabra que no existía hasta probablemente los 80, terrorismo. Terrorismo es una respuesta política a un tema político al que se le ha dado matiz religioso. O sea, Hezbollah, Hamas, son movimientos políticos. Eso de religión no tiene nada. Nada, ¿eh? Ni lo que está propiciando Israel en Gaza tampoco tiene ningún sustrato religioso. De hecho, el Estado israelí es un Estado laico, quiero que sepan. O sea, ahí no hay simbología religiosa. Pero es un relato por la posesión de la tierra, y la gente pelea por tierra, por agua. O sea, esos son los conflictos, ¿eh? En todos los conflictos de la humanidad hay tierra, hay agua, religión, y ahí están todos mezclados. El relato, parte del relato nacional israelí, es que la frontera sur es el río Nilo y la frontera norte es el río Éufrates. La bandera de Israel, 2 líneas azules, una estrella de David. La línea azul de abajo, río Nilo. La línea azul de arriba, el río Éufrates. ¿Ustedes saben dónde está el río Éufrates? En Turquía. Y la estrella de David está en el medio. Encima de los dos del territorio entre los dos ríos. ¿Ustedes saben cuántos países hay ahí? Ahí está Jordania, ahí está el Líbano, ahí está Siria y ahí está Israel. O sea, todo esto es de nosotros. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, que parte del plan del desplazamiento, lo que está pasando ahora mismo en la franja de Gaza. La franja de Gaza es un desplazamiento para tratar los israelíes de poco a poco ir desplazando para apoderarse todo el territorio. Reitero lo que yo he escuchado en diferentes versiones. El conflicto sirio, una de las salidas más
la salida que se está dando en el teatro de operaciones es que Siria va a quedar dividido en 3 países. El Kurdistán sirio, que es al norte, que hace frontera con Turquía, la República Islámica de Siria, que es en el centro de Siria, y el sur, que es donde están los drusos, que tienen una especie de alianza con Israel para crear un territorio que sea protegido por Israel. ¿Por qué? Porque ahí están los altos del Golán. El Golán es una cadena de montañas que todavía es un punto ciego de radares y los israelíes necesitan eso para controlar su espacio aéreo y defenderse. Además de que está Es complejo todo esto. a 40 kilómetros de artillería de Trípoli, de la ciudad. O sea que desde ahí tú puedes cañonear perfectamente Trípoli. Pero viene Trípoli no, Damasco. Damasco. Damasco, perdón, Trípoli en Libia. Entonces, te pregunto, porque dentro de, reitero, de la... Viejo, yo, o sea, por eso tú estás acá, viejo, o sea... Es un tema complicado. Tú tienes, tú tienes un nivel claro, de lectura, investigación, que te permite una visión mucho más esquematizada e entendible para ti. Yo como un tipo normal, dominicano, lo que veo, ¿por qué tanta complejidad? ¿Cómo un grupo tan pequeño mantiene ese poder, injerencia en todo lo que tiene que ver con el mercado, la farmacéutica, la política exterior, la política interior en muchos países? O sea, ¿dónde está o cuál es la magia, cuál es el fenómeno, qué es lo que acontece? Reitero, por la información que yo he recibido y lo que yo he leído. Por ejemplo, tú lees el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, tú lo lees, que fue escrito, creo que ni siquiera todavía había salido la primera bombilla eléctrica. 1880. Aguanta, lo dice en el libro, en la introducción. Y tú lees el libro, es un libro pequeño, no es grande. Y los protocolos que tú ves, los protocolos, es como ellos, los sionistas, los protocolos de Sabios de Sion, van a infiltrar todo el estamento, gobiernos, y cómo ellos van a mantener un control hegemónico. Ese libro. Y cuando tú lo lees, es prácticamente lo que pasó aquí en la pandemia. Es exactamente como ellos agarran, infiltran los congresos, estamentos militares, estamentos policiales, para tener el control del mundo. Entonces tú ves que lo analicé en mi regreso de Madrid, que vi la película Troya, que es la película que más me gusta. Y yo digo, ven acá, pero aquí lo que pasó en la pandemia fue prácticamente el caballo de Troya. O sea, la pandemia, que fue la justificación para tal cosa, es un caballo de Troya. Fue preparado para que nosotros le diéramos cabida en nuestra vida para descojonarnos, que fue lo que pasó con los troyanos. Pero cuando tú vas al fondo de todo esto, siguen todavía esa gente pintando, mi hermano. O sea, siguen pintando los dueños del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal. El mismo grupito de gente. Y la gente que tú ves, que sale usualmente, que tú puedes oír aquí en los discursos de los progres, que yo es oro, que sé yo cuánto, esos son títeres, papá. Entonces, la pregunta mía, históricamente, de atrás hacia adelante, en la actualidad, mierda, loco, ¿quién es esta gente, papo? Bueno, ya que tú mencionas a George Soros es judío. Sí, pero, ¿quiénes son esta gente? Vuelvo de nuevo. El poder de esa élite reside, uno de los factores en el que reside es, primero, se ven occidentales. O sea... Se ven. Claro, lucen como un occidental. No es lo mismo que tú traigas que un occidental asimile la cultura persa, por ejemplo, que lleva un proceso de acumulación de conocimiento de 4 o 5 mil años, que asimile una de un tipo que se ve como él. O sea, que habla como él y que tiene costumbres muy parecidas. Eso es lo primero. Lo segundo, la fortaleza de lo primero. Hay un proceso de acumulación de conocimiento. O sea, el ser minoría los obligaba a mantener y transmitir los conocimientos. Cuando se sistematiza el conocimiento, que comienzan las universidades, que comienza la enseñanza, el intercambio de ciencia, todo el conocimiento acumulado entraba
Y ellos tenían una ventaja en eso y la mantienen todavía. Esa ventaja se ha reducido, obviamente, porque el conocimiento se ha hecho más horizontal, pero no, siguen estando a la vanguardia. En todos esos aparatos que nosotros tenemos aquí, toda esa cámara, los teléfonos, hay por lo menos un firmware escrito por algún israelí o alguien de origen judío. Los sistemas más avanzados de interceptación de comunicaciones, de encriptación de comunicaciones, lo tiene la Brigada 8200, que es una brigada del ejército israelí que es especializada en eso. Pues ellos tienen que oír a todos sus enemigos. O sea, está hablando de un sitio, de un país, donde en un avión de combate el enemigo está a 10 minutos. O sea, tiene una fuerza aérea que oiga eso y reaccione y neutralice la amenaza. O sea, y como tú dijiste, son 6 millones contra ¿cuántos millones? 6.5 millones. ¿Y cuántos millones de...? No, imagínate, millones de enemigos. Israel tiene enemigos en el mundo entero, excepto en América. No, pero vamos a decir de cerca de lo que están a esos 10 millones. Bueno, imagínate, Irán son más de 50 millones de iraníes, pero también son enemigos los yemenitas, son enemigos los libaneses, Bien, los jordanos, pero cuánta enemistad, los sirios. viejo. O sea, pero que yo me ponga a analizar algo, viejo. Como comencé yo este podcast. Yo tengo un amigo mío de origen palestino. Uh-huh. Yo tengo un amigo mío que adoro que es israelita. Uh-huh. Israelí. A lo mejor también israelita, no sabemos, hay que preguntarle más. Hay que ver el genoma. Viejo, y yo quiero mis dos amigos, ¿tú entiendes? A mí qué coño me importa, viejo, lo que hace cada uno. O sea, me refiero a lo que ellos vayan a creer. Pero la parte que a mí yo siempre me sigo cuestionando. Pero la cuarta parte de los israelíes son palestinos, Juan Carlos. Pero oye, ¿de viene a mí? O sea, yo conozco, somos dominicanos, no eres dominicano. Adentro de dominicanos, la secta que hay ladrones, serios, hay dominicanos, Tribus. lambones, hay dominicanos. O sea, esas son las tribus que yo veo aquí en República Dominicana, sabiendo que los principales hijos de su madre no están en la calle y no están en el Congreso. Y por ahí, tú sabes, ese tipo de cosas. Pero nada, eso es lo que nos toca vivir nosotros en nuestra letrina en República Dominicana, Dios, Patria y Libertad, de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y el otro tipo, Francisco Rosario Sánchez. Entonces, vamos a la práctica. O sea, entender, cuando tú sabes que no es que yo creo, tú sabes que no es lo mismo, que todo lo que tú ves, esos conflictos donde se matan gente, miles y miles de gente, muchas veces esa gente involucrada pelean por ideales, no por realidades. Se enfrentan por lo que le hace creer el uno del otro en un tercero que no va a la guerra ni manda a sus hijos a la guerra. Narrativa. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, vamos a ver, yo te lo explico. Pero, sí. O sea, al fin y al cabo, aprender de lo que el liceo nos quiere compartir a nosotros, requerir una pizarra. Yo sí estoy de pizarra, yo soy muy análogo. Yo tengo una mente espacial. Clase media, los romanos, y hacer una vaina de un diagrama de flujo para yo poder entender en mi cabeza esta vaina tan compleja. Ahora, lo que yo sé, que esas grandes diferencias, donde la gente es capaz de matarse por una ideología que fue instaurada quizás a través de el discurso, la televisión, la narrativa. Viejo, gente que ni se conoce, se matan por gente que sí se conoce, hacen negocio con la miseria de los que están abajo. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, yo a veces veo, tengo mi amigo del lado palestino, me manda fotos porque tiene gente que vive allá de lo que está aconteciendo, no es con una noticia, no, de cómo han destruido la franja de Gaza y la cantidad de muertes que hay, de niños, mujeres que no tienen un uniforme militar. Entonces, hay un secuestro, hay algo que justifica la acción del uno en contra del otro y viceversa. ¿Me está entendiendo? Donde todo en el medio, usualmente, en cierto modo, a cierto grado, uno más que otro, tienden a ser inocentes porque son resultado de una manipulación histórica, mediática, política. Los únicos inocentes son los muertos ahí. Lo que están dirigiendo eso, ninguno es inocente. No, pero me refiero a los que están abajo. No. Sí, claro. O sea, no los que están en el tablero, los que mueven las fichas. Exacto. Okay. Entonces, lo que yo me refiero con todo esto es asqueroso para mí, para Juan Carlos, ver cómo hay gente que se levantan con la bandera de apoyar un lado y justificar la acción de un lado en contra del otro y viceversa, viejo. Cuando tú vas al fondo te das cuenta que es un pequeño grupo
que se encarga de hacer negocio con el dolor, la sangre, el sufrimiento de lo que están jugando en el tablero. ¿Tú me estás entendiendo? No, y algo peor. Tú estás yendo a la guerra contra alguien que tú crees que es enemigo tuyo, pero realmente no es tu enemigo. Él es enemigo de quien te está apoyando a ti. ¿Me entiendes? O sea, y me refiero al caso de Israel. Israel está yendo a pelear contra Hezbollah e Irán. Y probablemente sí son enemigos. Pero de quien Irán es enemigo es de Estados Unidos. O sea, gran parte de la enemistad entre Irán e Israel viene por la cercanía de Israel con Estados Unidos. O sea, porque el enemigo no Irán de Estados Unidos, es Estados Unidos de Irán. Que es diferente, ¿eh? O sea, esa revolución islámica del Ayatollah en el 79, eso fue un evento que cambió el tablero mundial para siempre. Y ahí es que surge el terrorismo islámico. Después de esa revolución, surge Hezbollah en el 82, en el Líbano. Entonces, ¿cómo justifica? Estamos hablando de 1982. Los primeros conflictos que narramos fueron en los años 40. Esos conflictos eran por el territorio, es cierto. Pero después se fue escalando adquiriendo otros matices y grupos comenzaron a financiar, o sea, países que son enemigos comenzaron a pelear guerra proxy. O sea, guerra por interpósitos, grupos, o países interpósitos. Y eso ha sido una cuestión, un desastre. Porque, ¿qué pasa? El ordenamiento jurídico internacional tiene un doble estándar. O sea, hay un ordenamiento que no aplican a los países como nosotros, que tenemos, sí señor, y hay un ordenamiento... O sea que somos lambones, sí. Sí, bueno, más o menos, esa es la traducción al español dominicano. Y hay otro ordenamiento jurídico que es inexistente. Por ejemplo, eso que está pasando en Gaza es algo que el derecho internacional no ha tenido respuesta. O sea, en Gaza se han lanzado más bombas que en Berlín en la Segunda Guerra Mundial, que en todos los años de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en Gaza yo vi unos estimados hace poco, son 138 toneladas de explosivos por kilómetro cuadrado. O sea, tengo una idea de la magnitud de la destrucción que hay ahí. Y eso es haciendo dinero, un grupito. Pero claro, ¿de dónde son Mira las para acá, armas? mira que ni mandan sus hijos. No. O sea, y para que podamos entender el grado, viejo, que es como de una estupidez colectiva. Yo me abandero supuestamente por algo que está por encima de mí, que justifica o que yo pueda morir por eso o yo pueda matar por eso. Sí. No, y matar, oye esto, porque matar ahí... Gente inocente, viejo. Matar ahí ha adquirido unos ribetes preocupantes. O sea, hasta dónde la moral de un individuo. Cuando se presentan esos conflictos, entonces recurrimos a la tecnología. Ahí se están usando sistemas de inteligencia artificial para que son los que seleccionan a los blancos y disparan. Los israelíes tienen dos sistemas, uno que se llama Lavender y uno se llama Gospel, que están funcionando a todo vapor y ahí es que lo prueban. O sea, hay un libro, el que le interese ese tema, Anthony Lovenstein se llama, es un judío, el autor israelí, se llama El Laboratorio Palestino. Para que ahí él describe todas las tecnologías que están probando, tecnologías de guerra, que se prueban en esa. Eso es una cosa atroz lo que se está haciendo ahí. Van más de 50.000 muertos. O sea, Gaza mide 395 kilómetros cuadrados. Esa es el área total. Y yo no sé cómo hay gente que se sienta a comer sin pensar en eso, viejo, y vive su vida, o sea, en cierto modo es reflexivo, ¿tú me entiendes? Pero viejo, es que el mundo va muy mal, papá, o sea, yo veo cositas ahí a veces, reitero, yo todo lo dudo ya, que vienen por una pantalla. Tampoco voy a coger un avión para allá para indagar lo que está pasando. Pero no la están pasando bien, viejo. Entonces, cuando tú te pones a escuchar la historia y vamos indagando más de fondo, nos damos cuenta que todo no es un resultado, quizás podríamos decir, como en República Dominicana, que teníamos una opresión de la invasión haitiana. Exacto. Había una opresión,
una opresión real, histórica. Y el mismo Estados Unidos Exacto, se independizó de Inglaterra. tuvimos la necesidad, viejo, cuando el dolor era inaguantable, del maltrato, que a lo mejor tú tienes un vecino y vinieron y violaron a la hija de tu vecino, o te mataron al hijo, o a lo mejor en una redada tu hijo se desapareció, por decirte algo. Tú vas creando un sentimiento que se va acumulando. Esa emoción y ese sentimiento, que no es lo mismo, te lleva a ti a buscar, luchar por recuperar X, tu libertad de expresión, de lo que sea. Pero viejo, es que ya ni siquiera es eso, viejo. Es que el O problema sea, de eso es un grupo de tigres, o sea, que son, o sea, no hay forma de encontrar una palabra que en realidad pueda definir la maldad que hay detrás de todo esto. Y hay gente que se encarga solamente de hablar de lo que acontece en las ramas. Cuando la solución sería que todas, fueran, cuando se hace el foro de Davos, cayeran ahí. O quizá borrar a las Naciones Unidas, viejo. Y que cada país comience a tratar de sanear su territorio para su pueblo. ¿Me está entendiendo? Fíjate como aquí, por ejemplo, ese mismo grupo de gente, eso. Son los que le prestan cuarto aquí al gobierno sabiendo que no la van a pagar. Préstamo tras préstamo. Que el negocio no es que le paguen. Porque la idea es que nosotros ya, Checo, no somos una nación independiente, ni tampoco que se autogestiona. Lo que nosotros vivimos en República Dominicana a través del entretenimiento, la pelota, la noticia, lo que tú consumes, el dominicano promedio, es exactamente la noche en relación a lo que acontece tras bastidores como si fuera el día. Lo que pasa en la frontera, quiénes hacen de dinero, cómo está nuestro país, está regalado ya a los organismos internacionales, suben un discurso que no dijo. Papá, todo eso es pan y circo para la plebe. Y lo mismo que está pasando, que yo estuve ahora mismo, no que me lo contaron, yo estuve ahora mismo en Madrid hace 3 días de trabajo y fui a la vaina esta de El Retiro. La vaina esa. Al parque. Y están los moros ahí delante de la gente vendiendo. Y es ilegal. Y nadie hace nada. Y pasé por una calle donde está el Ministerio de Inmigración, que sé yo cuánto. Y todo eso es por el mismo grupo de gente que está buscando que cada país haya una inestabilidad y haya una pobreza, pero una pobreza usualmente de principios en cada individuo que está supuestamente a tener empatía colectiva para luchar por su tierra, que es nuestros antepasados y ancestros se la ganaron con sangre y con sudor. El problema a diferencia de los movimientos de nuestros países, por ejemplo, nosotros nos independizamos de Haití. Nosotros no negamos el derecho a existir que tiene Haití. Estados Unidos se independizó de Inglaterra. Estados Unidos no niega el derecho a existir que tiene Inglaterra. Muchos países latinoamericanos se independizaron de España. No se niega el derecho a existir que tiene España. El problema del conflicto israelí es que se niega el derecho a existir del otro. ¿Entiendes? Y ese es el gran punto de conflicto, ¿no? Los palestinos niegan el derecho a existir del Estado de Israel y viceversa. Entonces, por eso es que eso nunca se ha podido solucionar, porque es una cuestión sumamente excluyente, donde no... Perdón, pero según yo he escuchado, como dice Juan Carlos, yo sé que, he leído que varias veces se le ha propuesto la famosa solución de 2 estados. Sí. Y quienes no han querido firmar son los palestinos. No, eso es una media verdad. O sea, que los israelíes han aceptado y ellos no. Es una media verdad. Lo que se ha propuesto es un solo estado donde conviva todo el mundo. Lo que pasa es que en la fundación, la existencia del Estado israelí está basada en una etnosuperioridad. O sea, en una cuestión de que ustedes están aquí, pero son de segunda. Entonces, lo que se ha planteado, no, vamos todos juntos. Todos juntos. Porque, por ejemplo, cuando la ONU creó Israel, también creó el Estado palestino, ¿no? No. Los territorios donde está Cisjordania y Gaza ahora son fruto de negociaciones posteriores. Los protocolos, los acuerdos de Oslo, hubo acuerdos en la Casa Blanca. Porque recuerda y perdón, yo sé que Egipto y Jordania lo ocuparon un tiempo. Claro. Después del 67, de la Guerra de los 6 días, los límites cambiaron de Israel. Israel llegó a ocupar el Golán,
lo que es Jerusalén, Jerusalén no se la anexaron y luego entonces la dividieron en dos. Y por el sur se anexaron hasta la península del Sinaí, que es un territorio egipcio. Esa península la devolvieron en el 78, 10, 11 años Cuando después. hicieron el acuerdo de paz. Cuando hicieron los acuerdos con homenaje en Begin en la Casa Blanca. Que y después lo Jimmy Carter. mataron a... Sí, bueno, a Arafat después entonces, a Arafat le pasó lo mismo que a Abraham Lincoln, que ganó la guerra, volvió a la esclavitud, pero en la fiesta de celebración lo mataron. No, pero me refiero al de Egipto, que Sí, que por claro. firmar la paz con Israel. Claro, lo mataron y a Arafat también lo envenenaron unos años después. Porque es de los dos lados la cuestión. Entonces, después de esos territorios que Israel se anexa, después de la guerra de los 6 días, comienza un proceso de negociación con sus vecinos, a cambio de que reconozcan su derecho a existir como Estado. Y en ese proceso, entonces, que devuelven algunos territorios, se quedan con algún control. Por ejemplo, el Sinaí no fue devuelto 100%, sino que se quedaron con un puerto ahí, un puerto al Mar Rojo. El Golán nunca lo devolvieron una parte a Siria, pero lo otro, Jerusalén, devolvieron un pedazo también. Y al Líbano dejaron una fuerza de estabilización en el Líbano que es para garantizar que no lo ataquen, ¿no? Que es al sur del río Litani, que es la frontera norte de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Jamás, que es un desprendimiento de lo que era la Organización para la Liberación de Palestina, en la constitución de Hamás dice que el objetivo es la destrucción del Estado de Israel, que el Estado de Israel no debe existir. From the river to the sea. Entonces, imagínate, y tú le dices a un niño israelí que todo esto es tuyo porque la estrella de David está ahí arriba, entonces tú niegas el derecho a la existencia del Bueno, otro. dice en la escuela pública, en República Dominicana, un niño dominicano, en la escuela pública, que ya no hubo una revolución, no hubo una independencia. Eso está documentado aquí ahora mismo. Aquí en la escuela pública ya no hay historia, ni hubo tampoco guerra de independencia. ¿Sabes eso? Bueno, lo que pasa, pero una tergiversación eso, ¿tú sabes por qué? Porque lo agarran del manifiesto del 16 de enero de 1844, que no usa la palabra independencia, sino separación. Entonces te lo manejan por ese lado. Porque ciertamente, y eso es material de otro podcast, dentro del grupo que quería separarse de Haití, no todos eran independentistas. O sea, no todos querían. Habían algunos que querían. Claro, con algunos España. querían. No, había de todo. Había pro-ingleses, pro-franceses, pro-españoles, porque era difícil sostener un Estado con la precariedad que teníamos nosotros. Ya veníamos de la experiencia de la España boba, donde pasamos trabajo. Porque esta colonia se mantenía de un situado que venía, un dinero que venía de Venezuela, que eran 300,000 pesos, creo que cada 6 meses que llegaban. Y entonces nosotros éramos una colonia, un territorio muy pobre, y la gente no quería volver a esa. O sea, que era separarnos de allí para entonces anexarnos a otros. Israel. Entonces, seguimos con Israel. Uno niega la existencia del otro. Y cuando es así, ¿cómo tú te pones de acuerdo? O sea, ¿cómo tú negocias con Hamás, por ejemplo, cuya constitución dice que Israel no debe existir? ¿Cómo tú negocias con Israel, que dice que el territorio, que es un pueblo en lo superior porque pertenece a esa tribu, porque Dios le dejó eso ahí y porque además no dejó desde el Nilo hasta el Éufrates? O sea, no hay forma. Eso no hay forma de resolverlo. El problema es que no se resuelve porque hay personas o intereses superiores que hacen mucho dinero del conflicto. Claro, y atizan esos conflictos, porque porque otra cosa, dentro de los israelíes hay una diversidad, hay un grupo, una corriente de judíos que son ultraortodoxos, que son enemigos del Estado de Israel. Son judíos que son enemigos del Estado, que defienden su derecho a tener la tierra, pero ellos no hacen servicio militar y están armados hasta los dientes y hacen asentamientos irregulares donde le da su gana. O sea, Israel es un complejo, país mi hermano. muy complicado. Netanyahu, por ejemplo, Netanyahu tenía un pie en la cárcel. Si esos ataques no ocurren el 7 de octubre, probablemente Netanyahu estuviera preso hoy en día. Una de las últimas acciones antes de esos ataques fue dar un golpe de Estado, o sea, intentar dar un golpe de Estado judicial y llevarse a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Israel no tiene constitución, no sé si ustedes lo sabían. ¿Qué Israel? No tiene constitución escrita.
son los jueces del Tribunal Supremo lo que deciden. Ahora la semana pasada, el Netanyahu acaba de destituir al director de inteligencia y la Suprema Corte de Justicia lo repuso. El director nacional de inteligencia israelí está puesto ahí por una decisión judicial y no por una decisión del presidente. O sea, es una cuestión muy diversa. La mayoría de los israelíes rechazan lo que se está haciendo en Gaza. Están priorizados y enfocados en que retornen los rehenes y los cadáveres de lo que tienen los Hamas en su poder. O sea que no es una cuestión, como dice Juan Carlos, ver la noticia es realmente desinformarse de lo que está pasando ahí. Porque esto es un conflicto muy complicado, muy largo, que tiene muchísimos matices y al final, el ciudadano promedio no tiene ni las herramientas, ni el tiempo, ni la fuente de información para elaborar una opinión. A veces lo que vale es no tener ninguna opinión, Claro. entenderse esa vaina, mi hermano, porque al fin y al cabo, todo lo que tú puedes conseguir o es una opinión o es una manipulación, no es una realidad. Ahora, lo que sí es real es que se están cometiendo atrocidades, que hay Claro. mucho dolor, mucha Más de muerte. 50.000 muertos. Viejo, y no solamente eso, yo te estoy reiterando y eso, que es lo que a mí me llega, que no lo busco. La cantidad de niños viejos que están muriendo ahí, papá, con esa cantidad de bombardeo. Y no hay forma de justificar en una gente que tenga deseo de ver un mundo con paz, un mundo con más equidad y equilibrio, más justo para el resto de la mayoría, que pueda justificar eso, papo. No lo hay. Es que el cristianismo, No lo hay. la vocación, el cristianismo, o sea, nuestra vocación de seguir religiones cristianas nos hace identificarnos más con los israelíes por el tema de la tierra santa, que Jesucristo nació allí, que la simbología religiosa. Nosotros creemos que por ese simple hecho de que es la tierra de Dios, se justifica. que es la tierra de Dios, ellos tienen razón, ¿entiendes? Y no necesariamente es así. No es así, viejo. Incluso yo creo, te digo, pues lo he dicho en los últimos meses que hemos hecho podcast nosotros. Yo que he comenzado a leer y dejarme guiar con el asunto esto de las escrituras. Al fin y al cabo, no hay forma de justificar eso, papá. No. Hola. Viejo, te doy las gracias por el tiempo que nos dedica a nosotros. Creo que este tipo de temas, aunque tenemos la peculiaridad Checo y yo que hacemos todo bastante orgánico. Cuéntame qué tenemos para el día de hoy. Para un tema que requiere quizá una estructura de quizás 3 episodios de podcast, donde uno lleve el primero al segundo, el segundo al tercero, y al fin y al cabo decir, saque usted sus conclusiones. Uh-huh. Yo creo que sí, organizarlo por tema: historia, religión, política. Para que la gente vea que esto tiene muchos matices. Eliseo, muchas gracias por tu participación, viejo, muy honrado. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias. En Podcast Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremia. Hasta la próxima.